Bienvenidos una vez más a este canal que adora el mundo de las series turcas y todas esas noticias jugosas que nos mantienen al filo del asiento. ¡Qué gusto tenerlos por aquí! Yo soy su anfitriona, y hoy prepárense porque el chismecito está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo soñar, que nos enamoró y que, bueno, ya sabemos la historia. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa entre ellos? ¿Son amigos, son algo más, o simplemente son dos profesionales que compartieron un proyecto? ¿Y Kerem? ¿Qué es lo que realmente quiere él? Prepárense para desentrañar todo esto. Vamos a analizar las últimas noticias, entrevistas y rumores para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y ya saben, todo esto desde el respeto y con ese toque de diversión que tanto nos gusta. Así que si son fans de Love is in the Air si están intrigados por la vida personal de Kerem y Hande, y si aman el drama tanto como yo, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos esperan un montón de vídeos interesantes sobre sus series y actores favoritos. Vamos a empezar. Empecemos por el principio, por el romance que todos soñamos. ¿Quién no recuerda la chispa entre Serkan Bolat y Eda Yildiz? La química de Kerem Bürsin y Hande Erçel en Love is in the Air era explosiva. Era imposible no creer en su amor en la pantalla. Y como suele suceder, esa magia trascendió la ficción. Los rumores empezaron a circular como la pólvora, las fotos juntos se multiplicaron, y muy pronto confirmaron su relación. Éramos felices. Todos celebrábamos este amor. Y claro, los fans, como buenos detectives, empezaron a analizar cada foto, cada publicación en redes sociales, cada declaración. Y la verdad, era un torbellino de amor. Viajes, muestras de cariño públicas, y un montón de detalles que nos hacían suspirar. Parecían estar hechos el uno para el otro. Eran la pareja perfecta, al menos en aquel momento. Recordemos esos momentos. Las románticas escapadas a lugares paradisíacos, las publicaciones llenas de emojis de corazones y declaraciones de amor que inundaban las redes sociales. Cada gesto, cada mirada, era analizado y comentado por millones de fans alrededor del mundo. Era como vivir un cuento de hadas en tiempo real, con dos protagonistas guapos, talentosos y, aparentemente, muy enamorados. Los fanáticos creían en la veracidad de esta historia y en la promesa de un amor eterno, tal como lo presenciaban en la serie. Pero como en todas las historias de amor, hubo un giro inesperado. Después de un tiempo, las noticias de una posible ruptura comenzaron a circular. Y lamentablemente terminaron confirmándose. El anuncio oficial llegó y el corazón de muchos se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las preguntas inundaron las redes sociales. Los detalles sobre las razones de la ruptura fueron escasos, pero los rumores comenzaron a circular. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a agendas incompatibles debido a las carreras profesionales de ambos. La especulación se convirtió en el pan de cada día, y cada pequeño detalle era analizado en busca de pistas. A partir de ahí la situación se volvió un poco más reservada. Kerem y Hande dejaron de compartir momentos juntos públicamente. Las entrevistas comenzaron a evitar el tema, o a responder de manera vaga y diplomática. Y como es natural, la especulación se desató. ¿Amigos? ¿Enemigos? ¿Simplemente profesionales? El misterio rodeaba la relación, y los fans se aferraban a cualquier señal de lo que pudiera estar ocurriendo. La transición de una relación pública y apasionada a una postura más discreta y reservada generó aún más interés y curiosidad. ¿Cómo se manejarían los dos actores ahora que la atención mediática se había vuelto más intensa? ¿Cómo afectaría la ruptura a sus carreras y a su imagen pública? Estas eran algunas de las muchas preguntas que se planteaban. Ahora, ¿qué es lo que realmente quiere Kerem? ¿Qué es lo que busca en una relación? ¿Cómo es su relación actual con Hande? Para responder a estas preguntas, vamos a echar un vistazo a lo que sabemos. En primer lugar, hay que entender que Kerem es una persona muy reservada con su vida personal. Siempre ha tratado de mantener su privacidad, y no le gusta que los medios de comunicación se entrometan demasiado. Esto ya nos da una pista de cómo aborda las relaciones y cómo prefiere manejarlas.
Kerem ha expresado en varias ocasiones su deseo de mantener su vida personal alejada del ojo público, y ha destacado la importancia de proteger su intimidad. Prefiere que su trabajo y su talento sean el foco de atención, y no su vida privada. Sin embargo, a través de entrevistas y algunas declaraciones indirectas, podemos vislumbrar algunas pistas. Kerem ha hablado sobre la importancia de la confianza, el respeto y la comunicación en una relación. También ha destacado la necesidad de ser uno mismo, y de no tratar de cambiar a la otra persona. Parecen ser valores muy importantes para él. Para él, la base de cualquier relación sólida radica en la confianza mutua. Cree que sin confianza, es imposible construir una conexión duradera y significativa. El respeto, tanto por la individualidad como por los sentimientos del otro, es fundamental. Y la comunicación abierta y honesta es esencial para resolver conflictos y fortalecer el vínculo. En cuanto a Ande, la situación es un poco más compleja. Después de la ruptura, ambos han sido muy cuidadosos en sus declaraciones sobre el otro. Pero como suele suceder, las amistades cercanas a veces filtran información. Algunos rumores indican que mantendrían una relación cordial, pero no especialmente cercana. Parece que han optado por mantener distancia, tal vez para sanar heridas y protegerse. Es comprensible que tras una ruptura la prioridad sea sanar emocionalmente y protegerse de la exposición mediática. La distancia puede ser necesaria para procesar los sentimientos y evitar situaciones incómodas o malentendidos. La relación entre ambos se ha mantenido en un plano de respeto mutuo y cordialidad profesional, evitando cualquier controversia. ¿Y qué hay de los rumores que los relacionan con otras personas? Kerem ha sido vinculado con otras mujeres, pero hasta el momento, no se ha confirmado ninguna relación seria. Las redes sociales han sido testigo de especulaciones sobre posibles romances, pero nada ha sido confirmado. Kerem ha sido cauteloso en sus relaciones, y prefiere mantenerlas en privado hasta que se consolidan. Ande, por su parte, también ha sido asociada con otros hombres, pero al igual que Kerem, parece que prefiere mantener su vida personal alejada de los reflectores. Ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, pero no ha habido confirmación oficial de ninguna relación. Ande también valora su privacidad y prefiere mantener su vida personal en un plano discreto. En una de sus últimas entrevistas, Kerem fue preguntado directamente sobre Ande. Su respuesta fue muy diplomática y respetuosa. Afirmó que le guardaba cariño y respeto, y que siempre le desearía lo mejor. Fue una respuesta muy madura y profesional, que demuestra que a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo. Kerem ha demostrado una gran madurez y profesionalismo en sus respuestas. Ha evitado caer en controversias y ha mantenido un tono respetuoso hacia Ande en todo momento. Esta actitud habla muy bien de su carácter y de su capacidad para manejar situaciones delicadas. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué es lo que realmente quiere Kerem? Basándonos en lo que sabemos, parece que busca una relación basada en la confianza, el respeto y la privacidad. Prioriza la autenticidad y la comunicación abierta. Y en cuanto a su relación con Ande, todo indica que han optado por una amistad cordial, pero no muy cercana. Han dejado atrás el pasado, y cada uno está enfocado en su propia vida y carrera. Kerem busca una relación que le permita ser él mismo, sin máscaras ni pretensiones. Valora la conexión emocional y la intimidad. Y en su relación con Ande ha priorizado el respeto mutuo y la madurez emocional. Es importante destacar que a pesar de las especulaciones y los rumores, lo más probable es que solo ellos conozcan la verdad completa. Nosotros como fans podemos interpretar, analizar y debatir, pero la última palabra la tienen ellos. Y como siempre debemos respetar sus decisiones y su privacidad. Es crucial recordar que las vidas de las celebridades son complejas y que la privacidad es un derecho fundamental. Respetar sus decisiones y su espacio personal es esencial. La especulación sobre la vida privada de las celebridades es algo común en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, es importante ser conscientes de que los rumores y las interpretaciones no siempre reflejan la realidad. La única forma de conocer la verdad completa es a través de ellos mismos, pero incluso en ese caso, es importante respetar su privacidad. En el caso de Kerem y Ande es evidente que ambos han optado por mantener una postura discreta en relación con su vida personal. Han preferido evitar detalles y especulaciones, y concentrarse en sus carreras profesionales. Esta decisión es totalmente respetable y merece ser valorada.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos intentado desentrañar un poco más sobre su relación, y sobre lo que Kerem busca en su vida amorosa. Hemos explorado los rumores, analizado las declaraciones y tratado de entender las motivaciones de ambos actores. Sin embargo, es importante recordar que la verdad completa solo la conocen ellos. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer opiniones y debatir con ustedes. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y opiniones sobre este tema. Compartir ideas y diferentes puntos de vista enriquece la discusión y nos permite comprender mejor la situación. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, y mucho más sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao.